Bienvenidos a un nuevo espacio de Horizontes Cercanos. Hoy vamos a debatir sobre la corrupción, un aspecto que preocupa mucho a la ciudadanía española y que abordaremos con nuestros invitados desde una perspectiva del corruptor, no del corrompido, la corrupción en el sector privado. Hablaremos sobre las mejores formas para combatir los distintos tipos de corrupción, los efectos económicos y sociales, y para todo ello contamos con Manuel Villoria, que es catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad Rey Juan Carlos, José Bautista, periodista de La Marea, e Ignacio Gomá, de la Fundación Hay Derecho. Muy buenas a los tres. Hola, buenas tardes. En el imaginario de la ciudadanía, corrupción se relaciona pues con las formas más explícitas, lo que es el soborno o la extorsión, ¿no? Pero no hay tampoco un acuerdo de qué es realmente la corrupción, de qué formas o qué elementos integra la corrupción. Bajo vuestra perspectiva, ¿qué es corrupción? Adelante, Manuel. Bueno, la verdad es que es un concepto muy, muy complejo. Podríamos estar aquí horas hablando. Se ha usado una definición generalizada que dice que la corrupción esencialmente es un abuso del poder que te entregan fiduciariamente para beneficio privado. El poder que te entregan para que lo uses en beneficio de la sociedad, o en el caso de una empresa, en beneficio de los accionistas, y tú lo usas para tu beneficio privado, directo o indirecto. Esto para el sector público funciona bien, es decir, que efectivamente cada vez que vemos corrupción en el sector público, pues suele haber efectivamente alguien que abusa del poder, sea un alcalde, un concejal, un funcionario, que le dan para tomar decisiones, para contratar, para subvencionar, para lo que sea, abusa de su poder y no abusa de su poder para el beneficio común, que podría darse también, sino abusa del poder para su beneficio privado, directo porque se lo lleva él, indirecto porque se lo lleva el partido. En el sector privado es más complicado, sí, y es muy complicado porque abuso de poder para beneficio privado puede ser, por ejemplo, que un empresario obliga a los trabajadores a trabajar más horas de las que les corresponde bajo la amenaza de despido. Hay un abuso de poder y hay un beneficio privado. ¿Pero es eso corrupción? Bueno, eso estaría más bien dentro de la explotación y tal, para no mezclar todo, ¿no? Con lo cual, en el sector privado tenemos dificultades para medir y definir claramente qué es corrupción, ¿no? Y entonces ahí hay varias tendencias. Una es decir que corrupción en el sector privado es cuando un trabajador de una empresa usa el puesto que ocupa, abusa de su puesto para beneficio privado, no para beneficio de los accionistas, ¿vale? Eso está claro, pero no está tan claro si el que actúa es el empresario, porque si es el empresario no hay abuso de poder, simplemente, es decir, no hay un buen abuso de poder fiduciario, nadie le ha entregado un poder para que actúe en beneficio de sí mismo, ¿no? Entonces puede darse muchos casos ahí en los cuales queda fuera, ¿no? Y sin embargo es corrupción, ¿no? Entonces ha habido una tendencia ahí a decir que, claro, corrupción es cuando abusas de tu poder para beneficio privado y dañas a la empresa. En el caso del empresario eso no es posible. Y entonces tenemos que buscar una idea de fondo que es que realmente la corrupción implica un uso del poder y un uso del dinero normalmente para desarrollar actividades que son contrarias al interés general en su sentido más amplio. Y el interés general es dañado cuando una empresa, por ejemplo, actúa de forma corrupta, una empresa en sí misma, ¿no? Soborna, rompe el equilibrio de mercado, influencia indebidamente, etcétera, ¿no? Está dañando, el interés general está dañando primero a la economía en el sentido de que daña el limpio juego, ¿no? De intereses y la competencia leal, y daña luego a la propia sociedad, puesto que genera un ambiente de negocio sucio y en fin. Como ven, es un tema que da para muchísimo y yo espero no haberles liado con el tema, pero creo yo creo que está claro, es un concepto muy amplio, muy ¿no? amplio, Y que entran pues diferentes conductas, unas que son pues inequívocamente corrupción y otras que podían generar ese beneficio propio o del accionista. Y tenemos datos que son verdaderamente alarmantes, ¿no? Cómo ha subido España en el índice de transparencia
de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que nos hemos situado en el puesto 41, ¿no? Si no me confundo, de 176 países, cuando partíamos de una posición del puesto 20, creo, hace tan solo unas décadas. Y la corrupción es uno de los principales también elementos de preocupación de la ciudadanía, según el barómetro del CIS. Y hay un tema muy curioso en el caso del sector privado, y es el Eurobarómetro de la Comisión Europea del 2013, en el que dice que el 83% de las empresas españolas encuestadas considera que la corrupción está muy, muy extendida en la contratación pública, gestionada por las autoridades nacionales, frente al 56% de la media de los países de la Unión Europea. Y el 90%, el porcentaje más elevado de la Unión Europea, en la gestionada por las autoridades locales. ¿Qué está sucediendo? O sea, ya no es una percepción del ciudadano, sino es una percepción del propio empresario. Me imagino que también por parte de las empresas que se ven excluidas, ¿no? Ven un dumping, una competencia desleal de no poder acceder a esa contratación pública porque hay prácticas de malas prácticas mercantiles, ¿no? Sí, en el caso de la contratación pública, primero en cuanto a la definición de corrupción, que desde luego es complejísima y parece una cosa simple porque todos tienen una especie de idea sobre lo que puede ser corrupción, pero en un sentido técnico plantea muchos problemas. De hecho, como has dicho bien, la corrupción es uno de los problemas que a los ciudadanos han preocupado más durante los últimos años, hasta el punto de que ha llegado a ser la segunda preocupación mayor, como has dicho, por parte de los ciudadanos según el CIS. Y esto ha hecho que diversas instituciones, de tanto la sociedad civil como incluso entre los partidos políticos, hayan intentado llevar a cabo alguna serie de iniciativas, ¿no? Precisamente en la proposición de ley que se está tramitando ahora en el Congreso de los Diputados, una de las cuestiones que se está planteando en el trámite de enmiendas es la definición de corrupción. Y algunos partidos que son partidarios de incluirla y otros dicen que no, que es mejor que simplemente cualquier práctica irregular esté incluida dentro del ámbito de aplicación de esa ley, ¿no? Pero en cualquier caso es verdad que principalmente el foco de corrupción se ha centrado especialmente en la contratación pública. El pasado 9 de noviembre, si no me equivoco, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado una ley que acaba de ser aprobada y que reforma la anterior ley de contratos del sector público, es decir, de contratación, la regulación de contratación pública, y que yo creo que, sin perjuicio de que seguramente no es suficiente, que ya nos encontraremos más problemas en el futuro, aborda un par de cuestiones que son muy importantes a los efectos de controlar los problemas principales que han tenido lugar en la administración pública, precisamente con empresas contratistas que muchas veces tienen que ver con contratos en la construcción y otras empresas grandes, ¿no? Que en cualquier caso las dos medidas principales que se han abordado, que yo creo que son muy importantes, son la extensión de las prohibiciones de contratar, es decir, se castiga a esas empresas que han tenido irregularidades en el pasado para que no puedan contratar con la administración en el futuro, y así se permite que otras empresas, quizás medianas, puedan acceder a esa contratación. Y luego se establecen una serie de condiciones para que no se puedan modificar los contratos con las administraciones públicas tan fácilmente como antes. Esto puede parecer una cosa técnica, pero en general ha sido el foco principal, yo creo, del problema de la corrupción, porque efectivamente hablabas del dumping, entonces las empresas grandes lo que hacían, parece ser, es que se ofrecían un precio por el contrato público mucho más bajo de lo que podían asumir, y después continuamente en el futuro lo iban modificando con la excusa de que habían surgido circunstancias nuevas en la contratación, y al final el contrato que inicialmente se había pactado por X se convertía en un X más 5, y entonces acababan cobrando mucho y encima habían pervertido la competencia por medio de esa vía, ¿no? Yo creo que esta es una medida que se ha incorporado bien, pero estoy seguro de que habrá que hacer más cosas, porque siempre hay agujeros por los que la corrupción y las prácticas irregulares se pueden colar. ¿Puedo meter un matiz? Desde luego. Yo creo que si hablamos de corrupción empresarial, lo más justo es dividir o distinguir al menos entre dos bloques, que son los de grandes corporaciones y empresas más pequeñas. Que eso no quita que a nivel microscópico la panadería tal pueda estar incurriendo en prácticas corruptas, o cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí sentados, cuando, no sé, ejercemos nuestro trabajo, cuando o entregamos una factura, etcétera, también un tipo de corrupción. Pero creo que hay que distinguir un poco porque la magnitud del problema cambia. Tengo la sensación, esto es mi percepción, de que a nivel bajo se intenta ver la forma de cumplir la ley, y a nivel alto, por lo general, lo que se intenta es más bien ver de qué forma se esquiva. Esto es una sensación, una percepción mía, subjetiva totalmente, pero bueno,
estaría genial que le pusiéramos nombre y apellidos. Por ejemplo, tú antes has mencionado una actividad que está teniendo lugar en el Congreso con el tema de la corrupción. Y has dicho, algunos partidos están a favor, otros en contra. A mí me encantaría saber qué partidos están a favor y qué partidos están en contra. Y yo sé que tú lo sabes seguro. Sí, no es nada especial. Las enmiendas son públicas, se pueden ver en la página del Congreso de los Diputados. Ahora tiro de memoria, pero la ley es de Ciudadanos. Sé que el propio Ciudadanos se ha enmendado en la proposición de ley precisamente porque, mira, esto es una cuestión interesante, porque al principio la ley iba a aplicarse exclusivamente a las personas que formasen parte del sector público. Y entonces, obviamente cuando se presentó la ley, esto creó cierto interés por sociedad civil, partidos políticos y todo, y entonces Ciudadanos se autoenmendó basado en las consideraciones que había recibido de la sociedad civil para que también fuese aplicable a los contratistas, es decir, a las personas que se relacionan con el sector público. Si no me equivoco, luego también el Partido Socialista y Unidos Podemos ampliaban el ámbito de aplicación a cualquier persona que tuviese que ver con el sector privado. Es una cosa que se está discutiendo ahora, yo creo, y no sé si va a llegar a incluirse, porque tiene que ver con cosas distintas, ¿no? Si no me equivoco, te digo de memoria, no estoy seguro, pero creo que Unidos Podemos, Esquerra Republicana, hacían una definición exhaustiva de corrupción. El problema de esto yo creo que es que al definirla, al hacer lo que se llama en derecho números clausus, hacer una lista cerrada de supuestos, puede dar lugar a que otros supuestos que no has incluido queden fuera. Entonces, es arriesgado si no es excesivamente exhaustivo, ¿no? Pero creo recordar que eran estos grupos, sí. Manuel, indudablemente este tipo de iniciativas son muy bienvenidas, ¿no? Pero tenemos experiencias en el pasado de legislaciones o bien que no se han cumplido, o incluso existencia la ley de contrato del sector público anterior, pues también planteaba ciertos mecanismos para evitar ese tipo de prácticas, ¿no?, que has comentado, o por ejemplo la modificación del Código Penal con la imputabilidad de la persona jurídica. Y vemos cómo hay múltiples casos, por lo menos como meros espectadores o ciudadanos, leemos múltiples casos en los cuales, sobre todo grandes empresas, salen a la luz, quizás porque tienen esa capacidad, ¿no?, en casos explícitos de corrupción que están siendo instruidos, que algunos han sido juzgados y que da la sensación de la más pura impunidad, ¿no? No pasa nada, esas empresas siguen contratando con la administración pública. También casos como la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, que cada vez que instruye un caso, bueno, pues eso se recurre ante la audiencia, normalmente son defectos de forma y da la sensación de que hay una línea que no se puede sobrepasar, ¿no? Que hasta ahora con los mecanismos o con las fórmulas que hemos empleado no hemos tenido el suficiente golpe o la suficiente, quizás en el tema de la imputabilidad, no sé qué opinas tú con los sistemas de compliance, si crees que realmente pues van a ser efectivos o no, y si nos puedes contar también qué es un sistema de compliance, ¿no?, y por qué no. Bueno, yo creo que las leyes en España, muchas no se cumplen, eso es evidente. No tenemos una cultura de la legalidad muy exquisita. El cumplimiento de las normas en España tiene mucho que ver con factores sociales. Hay países donde la gente cuando no cumple las normas éticamente se siente mal, y aquí sin embargo la gente cuando incumple las normas pues no pasa nada. Es decir, si los demás no la cumplen, ¿por qué voy a cumplirla yo? El famoso IVA, ¿no? Si nadie espera de mí que la cumpla, ¿por qué voy a cumplirla? Si no me van a pillar, y así sucesivamente. Pero el problema es cuando es el Estado el que incumple claramente sus leyes y no pasa nada. Y está pasando en el estatuto del directivo público. Ahí tenemos la Oficina de Conflictos de Intereses sin desarrollar, tenemos el estatuto del empleado público, la evaluación de rendimiento sin desarrollar, una cantidad de cosas enormes. ¿Qué va a pasar con esta ley? Pues no lo sé. Lo que sí es cierto que tendríamos que empezar a aprender en este país a decir, vamos a ver, ¿usted aprueba esta ley? Sí, ¿cuánto dinero tiene para ejecutarla? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Quiénes se van a encargar? ¿Personas? Y esto no lo hacemos. Yo ahora mismo estaba leyendo hace 2 días el modelo holandés. Claro, el modelo holandés, cualquier tema de integridad implica que cada organización se compromete en su plan estratégico a incluirlo, da los reportes mensuales, los reportes anuales con indicadores de cómo va desarrollando las políticas de integridad. Total, que aquí falta mucho. Y luego, en el ámbito de la corrupción, desde lo que llamamos público-privada, que es cómo el sector privado influye en el sector público, ¿verdad?, para intentar conseguir beneficios ilícitos o extras o indebidos. Ahí hay 2 posibilidades. Una es la corrupción ilegal, que es la en gran medida que estamos hablando, los sobornos y tal, donde es cierto
que muchas empresas, hay algunas empresas y algunos empresarios bastante importantes que están citados constantemente casi a declarar y siguen ahí y no pasa nada. Y me parece verdaderamente increíble esto de corrupción ilegal, claramente, ¿no? No se están tomando las medidas oportunas de sanción, se les sigue dejando contratar y la verdad es que uno analiza y ciertamente se pregunta si esto tiene que ver con que el actual partido en el gobierno es financiado de forma bastante generosa por estas personas, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo tema, hay corrupción legal también, que es todo un conjunto de actividades que de acuerdo con la ley, se hacen de acuerdo con la ley, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el fondo implican un abuso de poder para beneficio privado, ¿no? Es decir, yo vengo de un acto de corrupción ahora mismo, justo ahora. Legal, ¿no? Sí. Es decir, que alguien simple y llanamente, gracias a la financiación que puede hacerse legalmente de un partido, consigue influir en la toma de decisiones, consigue colocar a los expertos que elaboran la ley en el lugar adecuado en el momento correcto, y todo eso, pues eso ya es que aquí, como no hay ninguna regulación del lobby y la ley de la que hablaba Gomá, ¿verdad? Uh-huh. Trata de eso precisamente, sí, también de regular los lobbies por primera vez, y a ver qué pasa en ese ámbito. Ahora, como todo, pues hay que tener confianza en que alguna vez alguna ley se cumplirá. Yo creo que es una ecuación cruel, falta concienciación, y ahí tiene mucho que ver a lo mejor la educación, también tienen que ver mucho los medios, y añadiría ahí falta independencia por parte de los periodistas. Yo trabajo en un medio muy pequeñito y también tenemos nuestras presiones, pero es una cosa rara en el ambiente, en el panorama mediático. Normalmente los medios viven de la publicidad que ponen las empresas más grandes, que suelen ser también las que incurren en los casos de corrupción más grandes también. Sí. Y también falta independencia no solo en los medios, sino en el ámbito judicial. Sí, totalmente. Es muy fácil, los mismos nombres saltan de los consejos de administración a la CNMC, al Banco de España, a tal partido, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, y ni siquiera nos enteramos porque los que tenemos que hacer ese trabajo, los periodistas, a veces no lo hacemos. Uh-huh. Por precariedad, pero también porque no siempre hay independencia en las redacciones. Y eso es un problemón. Sí. A mí me toca en un medio chiquitísimo ponerme a investigar este tipo de cosas y yo me siento abrumado. Yo siento que estoy en el campo cortando flores y está todo lleno de flores. Está todo el trabajo por hacer. Sí. Faltan medios que de verdad tengan independencia y estén protegidos. No sé si por los lectores o por el Estado, no sé, pero que de verdad puedan ejercer de forma independiente, porque ni siquiera es tan difícil encontrar este tipo de... En cualquier informe anual de cualquier empresa auditado, entregado a la CNMC, tú te pones a leer y encuentras incongruencias muy, muy destacadas. Y cuando encima pregunta a la empresa y te das cuenta de que no responden y le pides explicaciones a la CNMC y tampoco, pues bueno, hay muchos motivos para sospechar y... Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y además creo que lo que ha dicho siempre la Fundación de Derecho es, digamos, en un tuit, que es lo que está de moda ahora, resumir ideas en un tuit, es que para acabar con este problema de la corrupción y para regenerar la vida democrática, ¿no? Al final del país, lo más necesario, lo más urgente es reformar las instituciones, o sea, reforzarlas. Y las instituciones no solo son los organismos públicos, sino también el periodismo, o sea, la opinión pública. Yo creo que también se puede considerar una institución de educación de las personas. Por ejemplo, a mí siempre me ha planteado, aunque no tenga mucho que ver con el asunto, me ha planteado dudas, y quizás es porque soy jurista, pero yo creo que mucha gente, o sea, que los ciudadanos tendrían que saber derecho y algo de políticas para entender, porque es un arma. El conocimiento que el ciudadano tiene respecto de cómo funciona el sistema es un arma contra el resto, ¿no? Porque la opinión pública sube de calidad, ¿no? También la justicia, como has dicho tú, es fundamental que esté despolitizada a través de la reforma del Consejo General del Poder Judicial y otras muchas instituciones que no funcionan del todo y que contribuyen poco a poco a que las instituciones sean débiles. Al final, esas mismas instituciones pierdan credibilidad ante los ojos de la ciudadanía y entonces el Estado de Derecho al final sea débil en su conjunto, ¿no? Y por ahí hay un montón de huecos por donde cualquier persona con interés puede colarse. Y quizás esta ley de la que estamos hablando no llegue a ese terreno, ¿no? A ese terreno de dotar de recursos, de dotar de total independencia. O sea, toca aspectos, pero quizás esta ley toca aspectos ir más allá, ¿no? de lobbies, de canales de denuncia, protección de los denunciantes, que yo creo que es lo más importante. Y eso es fundamental, porque al final lo que permite esta ley es que una persona que sepa de un caso de corrupción pueda denunciarlo ante una autoridad que en este caso sí sería independiente, que sí estaría dotada de medios, esta institución concreto, y a través de eso, claro, eliminas la barrera brutal que hay para un denunciante
denunciar. Porque claro, ahora mismo, no sé si habéis conocido algunos de los casos de los denunciantes que han estado en la corrupción, es una cosa brutal porque denuncian y los siguientes 10 años, antes de que el juzgado haya resuelto sobre el asunto, pasan una penuria brutal, son despedidos y pasan... Pero eso es en el sector público, ¿no? O sea, que ya hay una conciencia de, oye, pues el denunciante tiene que estar protegido, tiene que tener, bueno, pues unos servicios jurídicos, no puede haber represalias, etcétera, etcétera. Pero en el sector privado, que también se ha intentado de esa fórmula, o sea, se han intentado varias fórmulas, ¿no? Por un lado, en las grandes empresas, la figura del independiente, del consejero independiente, que tiene que velar por intereses de los minoritarios e intereses más allá de los accionistas, ¿no? Bueno, pues si te pones a analizar, como decía José, a esos teóricos independientes, pues te das cuenta por muchas razones que en muchos casos no lo son, ¿no? O porque tienen vínculos fuertes de amistad, o porque han tenido puestos de muchísima responsabilidad en la empresa que ahora dicen ser consejeros independientes. Y con los canales de denuncia pasa exactamente igual. ¿Qué caso se ha conocido, salvo Falciani, en el caso de los paraísos fiscales y el caso de Price, creo que fue en Luxemburgo? Casos de denuncia, habiendo tanta percepción de corrupción, estando de acuerdo que el 90% de la contratación pública puede haber visos de corrupción, no hay casos de denuncia dentro de la empresa. Es decir, esos canales, esos independientes, realmente están funcionando, ¿vale para algo todo esto? Puede haberlo, pero también hay que pensar que si todo un trabajador, por mucho, os lo digo porque me toca hablar con trabajadores y me lo dicen los propios sindicatos también, que la corrupción de los sindicatos es otra historia, no me meto. Pero cuando uno tiene un problema en el seno de la empresa y la instancia, el canal por el cual se puede dirimir ese problema, se encuentra al otro lado, a los directores, o por mucho que se garantice tu anonimato dentro de la empresa, es imposible pensar en un sistema de justicia, entre comillas, independiente. Al fin y al cabo, la empresa es un ente privado que busca su propio lucro. Si el problema eres tú, por muy ético que sea lo que defiende, si hablamos de consejeros independientes, los nombran los presidentes. ¿Cómo van a ser realmente independientes? ¿Le deben de lealtad a alguien? El propio empleado, en las condiciones en las que vivimos hoy en día, con el sueldo cada vez más precario, etcétera, no solo influye la estructura de ese canal de transparencia interna o de quejas para el comité de ética, influye desde su salario, desde cuántos trabajadores compañeros han echado el mes de antes. Yo aprecio mucho en los informes de responsabilidad social corporativa que se informe sobre... Hemos recibido 80 denuncias en una empresa de 27.000 trabajadores, que uno dice, joder, muy bien. Habría que ver realmente cuántos trabajadores se han planteado denunciar y no lo han hecho por miedo a muchas cosas. Habría que ver cuántos de esos trabajadores están en una subcontrata y no acceden al canal de la comisión ética. ¿Y en qué acaban las denuncias, no? ¿En qué acaban, sobre todo, en qué acaban las denuncias? Ese dato nunca se dice. De todas formas, también es cierto que aunque en el sector público pongamos todos los medios para que un órgano sea independiente, al final la independencia de la persona. Pero bueno, hay transparencia, que la transparencia ayuda mucho. Bueno, habrá. No sé si ahora hay. Ahora no hay, porque sabes que no hay ningún sistema de protección todavía al denunciante en el sector público. Con lo cual, pues, es que no hay. O sea, bueno, empieza a verlo ahora mismo en Valencia, ¿no? La Agencia Anticorrupción tiene un sistema de protección de alguna forma en Cataluña, pero muy poco. Entonces, como no hay sistema de protección, pues tenemos esta situación. Y luego, ya te digo, el nombramiento, tú tienes el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, etcétera. Dice, hombre, son gente independiente, pero al final es un tema personal. Sin embargo, nos sorprendió como el Consejo de Transparencia nombraron a Esther Arizmendi, que era una funcionaria del ministerio y tal, y fue independiente. Lo ha hecho bien. Le hicieron la vida imposible, pero fue independiente, ¿no? Hasta que, por desgracia, ha muerto. Entonces es un tema muy personal, muy de valores, ¿no? En Estados Unidos, como bien sabéis, los jueces son nombrados políticamente. Y sin embargo, luego actúan con independencia. Es un tema de pero valores, hay una cultura, ¿no? de transparencia muy fuerte. fuerte. Y de ética, ¿verdad? Y de ética. Y entonces, bueno. Y luego en el sector empresarial, yo lo que creo de todas formas también es que las empresas intentan lavar sus trapos sucios dentro. Es decir, que no sabemos muy bien lo que pase ahí. Probablemente a lo mejor tiene efectos muchas veces la denuncia, pero desde luego no van a decir nada.
no van a decir nada porque afecta a su reputación. Entonces ahí es otro mundo, ¿no? Y uno de los temas fundamentales para las empresas es el daño reputacional. Entonces, casos de corrupción, tal, que conozcan, pues, bueno, supongo que el compliance officer lo hablará con el CEO y tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo y en todo caso, a lo mejor, probablemente se tomen medidas, pero sin que nadie se entere. Ojalá. Alguien dimite. Ojalá algún día se den cuenta, ojalá, a raíz de lo que ha pasado con Oxfam, al fin y al cabo el mundo de la ONG funciona de una forma muy similar al de la empresa. Sí. Ojalá algún día se den cuenta los altos directivos, los directores de comunicación, los miembros de los consejos de administración, de que si hay un problema interno de corrupción, lo mejor no es ya solo un riesgo, es hasta una oportunidad. Lo mejor es depurarlo y presumir de lo bien y lo rápido que se ha depurado. Si Gas Natural Fenosa sobornó a funcionarios en Argelia, para esa empresa lo mejor desde el punto de vista de la reputación va a ser decir en cuanto se entere, estos dos señores han hecho esto y lo primero que hemos hecho ha sido expulsarlo y después hemos abierto una investigación, etcétera, etcétera. No esperarte a 3 años a que un periodista con suerte lo saque o no. Yo creo que con el tiempo, si la sociedad toma conciencia y presiona un poquito en este sentido, las propias empresas, igual que lo hacen los partidos políticos ya, poco a poco, se van a dar cuenta de que para ellos es una oportunidad tener un caso de corrupción interno y depurarlo y presumir de lo bien que lo han hecho. Ahora sucede lo contrario. Pero es que es un tema también de coste-beneficio, ¿no? Sí, entonces, claro, cuando hay miles de millones en contratación pública, a los cuales te puedes verte excluido por no utilizar esas prácticas. O más sencillo, cuando el que tiene que tomar la decisión está involucrado en el caso. Efectivamente. Imagínate que el CEO, precisamente, es el que estuvo en Argelia hace 10 años cuando era jefe de sección de no sé qué. Claro. Entonces hay mucho conflicto de interés. Yo creo que también la posición del compliance officer está muy bien. Y yo creo que el control puede ir en buena medida por la capacidad preventiva de evitar estos delitos. Ignacio, acláranos, ¿qué es el compliance officer? Perdón. Es la persona encargada de implementar dentro de una empresa o de otra organización cualquiera un sistema de prevención y de actuación de integridad dentro de la empresa o la organización, ¿no? En este caso, claro, pues por ejemplo, un compliance officer que normalmente puede ser un jurista que prevé evitar delitos de blanqueo de capitales en el seno de la empresa, de cohecho, cualquier forma de evitar que se produzca una infracción administrativa, bueno, lo que sea, ¿no? Incapacidad, esto tiene muchos efectos sobre la reputación de la empresa, como señalabas, ¿no? Pero yo soy partidario, desde luego, de hacer eso y hacer medidas que impulsen esto, pero hay veces en los que se confía mucho en los programas de compliance como una forma de evitar que eso se incorpore en una ley positiva. Yo igual soy jurista y prefiero que esté todo en leyes, pero es que creo que lo importante no es que se establezca como una forma de recomendación a las empresas, que está bien, pero lo importante es que se cumpla la ley, ¿no? También en relación con lo que decías antes de que las leyes no se cumplen en España, hay una cosa que la gente no habla mucho y que yo creo que es importante, y es que en España hay una hipertrofia legislativa muy importante. Hay 100.000 leyes en España, literal. Hay, creo que son 300.000 a nivel nacional y 700.000 autonómicas. Claro, es que ni aunque te pusieras a leer todos los días, a todas horas sin dormir, las leyes que hay, no conseguirías saber conocerlas todas. Y hay un artículo en el Código Civil que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero es que es imposible conocerla. También hay una descoordinación de todas las leyes, una serie de problemas de interpretación brutal, ¿no? Y yo creo que también es importante hacer leyes que sean claras, que no entren en conflicto con otras leyes y que incidan sobre los problemas de verdad, ¿no? Y que no a veces como que se legisla que tiene un carácter así más cosmético, pero que no tiene efecto sobre la realidad, ¿no? Ya para terminar, os quería preguntar, hay voces que demandan una ley integral contra la corrupción, ¿no? Que aborde los temas de educación, los temas de los recursos, los temas de la gestión de los lobbies, los temas de los intermediarios, ¿no? Que son fundamentales siempre que hay un caso de corrupción, que normalmente son financieros, muchas aristas, ¿no? La protección de los denunciantes, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión tenéis? ¿Es necesario o vendría a paliar un poco, por un lado, toda esa amalgama de normas que hay, dispersión, errores a nivel conceptual de qué es y qué no es corrupción, etcétera, etcétera? ¿Cuál es vuestra opinión con respecto a este tema? Bueno, yo creo que España, como firmante de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, se comprometió a tener un plan estratégico de lucha contra la corrupción. Y el plan estratégico es la clave, ¿no? Eso puede llevar a 5, 6, 4 leyes, no lo sé. No es necesario que en una sola, porque en una sola te podrías volver loco, ¿no? Entonces,
pero sí es cierto que España tiene que analizar todos los pilares del sistema. Esto ya lo hicimos hace tiempo en Transparencia Internacional, desde el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Tribunal de Cuentas, partidos políticos, medios de comunicación, empresas, sociedad civil, todos los pilares, y en cada uno de ellos ver sus debilidades en materia de integridad y por dónde mejorar. Si nos pusiéramos aquí en el Poder Legislativo sin tener código ético, no tienen regulación de los conflictos de intereses, ni siquiera cumplen bien con las incompatibilidades, la rendición de cuentas de los diputados es hacia el partido y no hacia el votante, y así todo. El Tribunal de Cuentas necesita reformas, las empresas pues necesitan avanzar en el tema de compliance y de cumplimiento, sobre todo porque ahora estamos hablando de las grandes, pero las pequeñas, yo ahora en una encuesta reciente, pues aproximadamente código ético pues deben de tener el 7, el 10% como mucho, ¿no? Entonces tenemos que ver todo en su conjunto, y eso nos daría toda una serie de medidas que habría que ir implementando, ¿no? Y para eso requerimos un gobierno que se tome en serio estas cosas. Mi opinión es que este gobierno tiene muchas dificultades para tomarse en serio esto, porque en el momento que mueve una pieza puede salirle cualquier liebre, y está demasiado implicado en el tema, y ese es un problema que tenemos esencial en este país, ¿no? Vamos a ver qué pasará en el futuro. Yo vuelvo a la idea, muy rápidamente, a la idea inicial, que yo creo que para luchar contra la corrupción es necesario reforzar las instituciones en su integridad, y eso no se puede hacer en una ley, se tiene que hacer en muchas, y digamos en un tuit, como antes decía, fundamental yo creo que es incidir en la separación de poderes, es decir, hacer un parlamento más fuerte, hacer una justicia más independiente, y después todas las instituciones que vienen a tener relaciones con las empresas pues sean más fuertes y que sean más independientes, que tengan recursos para que de verdad puedan luchar contra las rémoras que tiene la corrupción y que desde luego afectan en gran medida al sector público precisamente a través de la contratación. Voy a ser súper rápido. Necesitamos una ley integral contra la corrupción. Con el corazón en la mano lo digo. Prefiero que exista esa ley a que no exista. Pero a raíz de mi experiencia, limitada, etcétera, a raíz de mi experiencia, y lo digo con el corazón en la mano, creo que no va a servir realmente. Creo que hay que cambiar el andamiaje entero. Creo que está tan corrompido y está tan interconectado y es tan pequeñito ese mundo y ese traspaso de figuras y de nombres, la mayoría hombres, por cierto, de la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, del Tribunal de Cuentas, del Poder Ejecutivo, de los órganos de máximo poder en las grandes multinacionales. Creo que está tan viciado que o se cambia el andamiaje y empezamos de cero, y no hablo de una gran revolución ni nada así, pero sí de sentarnos de forma sensata, a hablar y a construir de nuevo, o estaremos poniendo parches sobre una rueda que lleva pinchadísima desde hace mucho tiempo y que no para de soltar aire. Muchísimas gracias a usted, se nos ha agotado el tiempo. Yo creo que ha sido un debate muy interesante. Hemos abordado un montón de temas, como la propia corrupción tiene un montón de aristas, ¿no? Muchísimas gracias a Manuel, muchísimas gracias a Ignacio y muchísimas gracias a José. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Un abrazo.